Hola, ¿qué tal amigos? Pues vamos a ver lo que son estas figuras, estos caballos de Master of the Universe, figuras estas vintage. Aquí tenemos a los dos caballos, estos caballos pues robots que son de esta serie. Pues siempre se manejó pues como una pareja, ¿no? De cada uno de ellos, de Fisto con Strider y Jitsu con el Night Stalker. Aquí tenemos a Fisto, este personaje con este puño de cero. Siempre se relacionó con este caballo. En la serie nunca salieron realmente juntos, más bien siempre He-Man utilizó esta parte de esta caballería del arte de todas estas figuras en los años 80. Siempre iban relacionados estos dos, ¿verdad? Si vemos aquí, como vemos un poco como que este combinaría con este por los colores y este con este, como que hicieron un intercambio, se manejaron así, ¿no? Había un paquete que se manejaba así. Venía el caballo y venía la figura esta. Y Jitsu era pues un personaje similar también, con esta, pero él traía esta mano pues como de oro, ¿no? Era un poco amarillenta el color y con su katana, espada. Estos son personajes del 83, ahí, algo así. Ya son de los primeros que salieron. Pues son robots, no tienen articulaciones, realmente son estáticos. Lo único pues son las armas estas y el casco, o sea, viene siendo un caballo robots. Aquí tiene los stickers. Yo le puse esta colita. Aquí está, ¿no? El misil está muy interesante, ¿no? Estos caballos robots de los años 80. Aquí vemos el año, este es de Hong Kong, del año 83. Les digo, son figuras pues ya muy antiguas. Pues este es un repintado igual del Strider, de pero en colores dorados y negros y morados. Utilizaron esos tres colores. Se les añadieron aquí algunos stickers. A este le faltan los misiles de aquí, igual el morado. Pero tiene pues esta combinación de colores que se ve muy bonito, muy elegante, Igual trae su misil y me falta la colita. Este pues también es un caballo que se ve muy bonito. Los caballos de He-Man, Master of the Universe, y pues se ven muy bien. Bye bye.